Muy buenos días, estimados hermanos, oyentes que nos sintonizan. Hoy domingo 27 de septiembre del año 2020 queremos extenderle la más cordial bienvenida a este servicio dominical. Iniciamos este tiempo de adoración al santo nombre de Dios, teniendo la lectura de su santa palabra, por lo cual el llamado a la adoración lo encontraremos en el libro de los Salmos, capítulo 23. Tenemos la lectura de la palabra de Dios. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria a Cristo, nuestro Salvador. En este momento continuamos nuestra alabanza al nombre de Dios, elevando nuestra oración congregacional de confesión. Oremos. Todopoderoso Dios y Padre, confesamos y reconocemos que lamentablemente fuimos concebidos y nacidos en pecado, y por lo cual estamos inclinados a todo mal y somos lentos para hacer el bien. Que incesantemente transgredimos tus mandamientos y nos corrompemos cada vez más. Pero nos arrepentimos de ello e invocamos tu ayuda y tu gracia. Por esta razón, ten misericordia de nosotros, nuestro Dios y Padre, lleno de gracias y misericordia, mediante tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Danos más y más de tu Espíritu Santo, para que desde lo más profundo de nuestros corazones reconozcamos nuestro pecado y nuestra inmundicia, y para que obtengamos el verdadero arrepentimiento y dolor por dichos pecados y te agrademos a ti con una vida nueva y piadosa. Amén. Alabamos el santo nombre de Dios entonando el himno titulado Grato es decir la historia. En el himnario Celebremos su gloria es el himno número 468. Dice la palabra de Dios en el Salmo 66, verso 16. Venid y contaré lo que ha hecho a mi alma. Cantemos.
Continuamos en nuestra alabanza a Dios, en esta ocasión elevando nuestra oración congregacional por las iglesias perseguidas. Oremos. Padre Santo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te suplicamos que le des fuerzas a tus santos que sufren persecución a causa de la verdad. Consuélalos con toda consolación de lo alto. Amén. Alabemos el santo nombre de Dios, entonando el himno titulado Maravillosa Gracia. En el inario celebremos su gloria, es el himno número 8. Dice la palabra de Dios en la carta a Tito, capítulo 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Cantemos.
Tenemos la lectura de nuestra afirmación de fe. Leemos el credo de los apóstoles. Dice así el credo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió al infierno. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Como en cada ocasión, aclaramos que cuando hacemos referencia a la Iglesia Católica, lo hacemos en virtud del significado de la palabra católica, que hace referencia a la Iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo, y no con relación alguna a la Iglesia Católica Romana. Continuamos nuestra adoración a Dios elevando nuestra oración congregacional de gratitud. Oramos la oración contenida en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso del 9 al 13, conocida como el Padre Nuestro. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En esta ocasión elevamos nuestra adoración a Dios entonando el himno titulado Maravilloso es el gran amor. En el himnario Celebremos su gloria es el himno número 166. Dice la palabra de Dios en la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 7. Para mostrar en los siglos venideros su gracia en su bondad. Cantemos.
nos preparamos para recibir la exposición de la santa palabra de Dios. Saludos hermanos, el Señor los bendiga a todos ustedes el día de hoy. Me gustaría que pudieran buscar en sus Biblias el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 11, para que tengamos la lectura de la palabra del Señor en este día. Y dice así la palabra del Señor: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte por este día que tú nos has dado y nos has permitido, Padre, poder reunirnos, aunque sea de esta manera, Señor, a la distancia, que no es el medio más pertinente, Señor, pero es lo que al día de hoy podemos hacer en medio de este tiempo, Señor, en el cual nos encontramos, Padre, y que no hemos dejado de ser alimentados por medio de la exposición de tu palabra. Padre, queremos agradecerte, Señor, por el tiempo que nos permites, todavía la libertad que tenemos para poder escuchar tu palabra, aunque sea de esta manera. Padre, y en este tiempo, Señor, primeramente reconociendo las imperfecciones en las cosas que hacemos. Señor, sabemos que te hemos ofendido también en muchas maneras y te pedimos perdón, Señor, por eso. Padre, que podamos acercarnos a ti, Señor, por los méritos de Cristo, Padre, quien todas las cosas le pertenecen, Padre, y por quien nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia. Padre, que tu palabra en este tiempo que va a ser expuesta, que es una espada de dos filos, Señor, que penetra lo más profundo de nuestro ser. Padre, que nuestro pecado quede expuesto, Señor, por medio de tu palabra. Señor, y aquellas cosas que deben ser cambiadas y sometidas a tu palabra, Señor, de dicha manera también queden. Padre, que tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas, Señor, por medio de tu palabra en este día. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos llegado a esta última bienaventuranza. Pero antes de eso, brevemente, la semana pasada vimos un poco acerca de la bienaventuranza, la octava, que nos hablaba acerca de ser perseguidos, pero nos hablaba específicamente de ser perseguidos por causa de la justicia. Mencionaba que esto no significa que es una justicia por las causas de los magistrados o los jueces que nos estén persiguiendo, sino por esa justicia que el texto bíblico nos hablaba, y es del hecho que es basada en la salvación que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Su justicia, la justicia de Cristo que nos ha sido dada, basada en su obra expiatoria. Padecer persecución es parte de la vida cristiana, y así como Cristo fue perseguido, nosotros también seremos perseguidos. Por lo que entonces, entrando ya en esta novena bienaventuranza, podemos prácticamente concluir dicho tema. ¿Y qué es lo que nuestro amado Salvador nos ha dicho en este tiempo? Es interesante llegar a este punto, puesto que la bienaventuranza es muy parecida a la que hablamos la semana pasada. Y para no ser repetitivo, no voy a mencionar algunas de las cosas porque habla acerca de persecución, sino que voy a enfocarme más bien en algunas cosas que este versículo nos toca. Difiere en el verso anterior porque nos dice que son perseguidos por causa de la justicia, por aquella fe, como mencionaba, que tenemos en Cristo Jesús. Pero en esta segunda bienaventuranza que nos habla acerca de una persecución, nos habla del hecho de ser vituperados, perseguidos y que hablen mal de nosotros, pero con mentira. Sin embargo, el énfasis o el punto que podríamos reenfatizar o resaltar, mejor dicho, es que lo hacen mintiendo. Este punto es clave aquí, puesto que, como mencionaba, a diferencia de la octava bienaventuranza, que habla exactamente, dice, esta persecución es directamente y es hecha con base en mentira. Sin embargo, hay que preguntarse, y es válido preguntarse lo siguiente, ¿es acaso
el simple hecho de que mientan hablando mal de nosotros, o tienes algo un poco más detrás de todo esto? Para que veamos entonces las implicaciones de todo esto, no debemos olvidar que esta bienaventuranza debe ser leída juntamente con la anterior. Empero, aquí en esta novena, debemos contemplar la persecución y el vituperio son causas o son por causa de nuestra fe en Cristo Jesús. Es interesante que el término vituperar es el término onidezo. Y esta palabra se puede traducir como difamar, burlarse o una reprensión burlesca, sufrir reproches. Y el término griego que lo definí la semana pasada para hablar de perseguir es la palabra diokos, que se habla del hecho de perseguir, o daba la idea de acorralar a alguien contra la pared por la persecución. De manera que entonces en esta bienaventuranza lo que vemos es el hecho que de ser vituperado, es decir, tenemos una reprensión o una reprimida en un tono burlesco, pero que ha sido hecho con base en mentira. Es decir, que saben que a quien están acusando, que saben de quién están hablando, lo están haciendo con base en falsedad, pero de igual manera lo hacen. A esto entonces se le añade la persecución. Y como mencionaba la semana pasada también, prácticamente alguien, imagínense esa idea, que ha sido puesto contra la pared, ya prácticamente no tiene escapatoria. Esa es la idea que se nos da. Esto es interesante porque, como sucede muchas veces cuando nos acercamos a las Escrituras, leemos los textos solamente hasta la mitad, cortando la idea completa que el texto nos está dando y que nuestro Señor nos ha dado en su palabra. Es muy importante, algunos ejemplos para poder ver esto. Es muy importante que tengamos presente lo siguiente: a nuestro Señor Jesucristo le hicieron esto y a Él lo insultaron de manera falsa. Y eso podemos verlo en el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 25, donde dice: bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia le llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? En este texto entonces podemos ver claramente lo que estaba sucediendo y también se puede ver en capítulo 12 algo que iba a pasar. Podemos ver que Jesús en este contexto estaba sanando enfermos, estaba sanando ciegos, paralíticos, pero los religiosos de su momento estaban acusando falsamente a Jesús y le decían: tú haces milagros por Belcebú, tú haces milagros por un demonio, tu poder no proviene de Dios, sino de un demonio. Y esto es grave, debido a que ellos, al estar diciendo eso, estaban rechazando abiertamente a Dios. Estaban rechazando abiertamente que Dios estaba con Jesús y que el Espíritu Santo era el que obraba por medio de Jesús. Ellos estaban blasfemando el nombre de Dios, porque llamaron a la tercera persona de la Trinidad un demonio. ¿No le ha pasado algo muy parecido a usted? Muchos de nosotros hemos sido acusados de maneras injustas y falsas por parte de otros. No obstante, esto es algo que usted y yo debemos esperar que sea parte de nuestra vida cristiana. Si a Jesús se lo hicieron, Jesús siendo Dios, siendo la segunda persona de la Trinidad, recibió insultos y fue acusado con falsedad. Es de esperarse que usted y yo atravesemos lo mismo. Es más, durante su ministerio a Jesús lo acusaron
de ser un hijo ilegítimo, lo acusaron de ser un endemoniado, de blasfemar contra Moisés, de querer destruir el templo, de glotón, borracho y de ensuciarse con esos pecadores, dice Lucas 7:34. Mas, cuando se encontraba colgado en el madero, se seguían burlando de él, recibiendo escarnio. Y cuando lo pusieron en la cruz, le pusieron una placa o una identificación que decía Rey de los Judíos a modo de burla. Aún así, todavía, él soportó todas estas burlas. Y podemos ver que aún la gente que pasaba, dice, los que pasaban lo injuriaban, meneaban la cabeza y le decían, él decía que derribaba el templo y en 3 días lo reedificaba, entonces ¿por qué no se baja? Si eres el Hijo de Dios, bájate, le decían mientras Jesús estaba colgado en el madero. Estos hombres se burlaban, vituperaban el nombre del Hijo de Dios, y todo basado en mentiras, porque fue acusado falsamente. Ellos buscaban la manera de encontrar ocasión para acusarlo de algo. Y eso vemos que desde el principio ellos hasta contrataban personas para dar testimonios contra Jesús, para hallar algo con que acusarle, y todas sus historias eran contradictorias. Es por eso que esto nos debe hacer pensar cuando la gente habla mentira de nosotros o dice algo sobre nosotros que no es cierto. Debe ser, pues, por el hecho de nuestra fe, que nosotros debemos soportar todo este tipo de cosas. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó cómo debemos reaccionar. Y dice, cuando Él padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Y es cierto que Jesucristo, nuestro Señor, el Logos de Dios, siendo verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, soportó todo esto. Es lo que usted y yo debemos soportar. Hoy día nos la pasamos hablando de nuestros derechos, nuestras opiniones. Quiero que se escuche mi voz, que se me respete. Y todas estas cosas son ciertas. No obstante, cuando se nos persigue por la causa de Cristo, ¿acaso debemos brincar inmediatamente a la defensiva? Y en este punto no quiero que me malinterprete, y no estoy diciendo que no haya ocasión para defendernos, porque el mismo Pablo dice, yo voy al César y voy a apelar al César. Mi punto aquí es el siguiente, y es el vituperio, la persecución, el escarnio. Eso lo soportamos por amor de Cristo o por amor a Cristo. Se nos persigue y se burlan de nosotros por nuestra fe. Aún por tal motivo, Primera de Pedro capítulo 4 versículo 14 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Usted sabe cómo traduce eso la Nueva Versión Internacional? Dice, dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Pedro aquí entonces está hablando bastante claro y dice algo muy parecido a esta bienaventuranza que estamos viendo el día de hoy. Dice, ser onideso, ser difamados.
Dice, arruinando nuestra reputación por la causa de Cristo. Pero sabe, esto es bastante paradójico. ¿Cómo podemos ser macarios? ¿Cómo podemos ser bienaventurados, dichosos, felices, si nos difaman o arruinan su reputación o la mía? Bueno, usted y yo realmente sin Cristo, ¿qué seríamos? ¿En dónde nos encontraríamos el día de hoy? Y muy seguramente que estaríamos en lo más profundo del lodo y revolcándonos en él. Pero la clave está aquí. Nuestra reputación y nombre es ensuciado por medio de las mentiras, por medio de bochinches, por medio de cosas que son falsas. Delante de Dios somos inocentes. Y eso es algo que a usted y a mí nos debe dar mucha tranquilidad. Si usted y yo estamos viviendo, como dice el libro de Proverbios capítulo 4, dice, no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha, sino que camines recto, camina por el camino de la vida, camina por el camino de la sabiduría y no de la mujer insensata. Dice, ven a mi casa, dice la sabiduría. Aquí están los manjares porque ya yo he destruido a los enemigos. Por la mujer insensata dice, vengan a mí todos. Y aún dice que está allí buscando quien anda ocioso en el camino para decirle, ven. ¿Dónde tenemos que caminar? Dice, no desviar la mirada. No hay nada entonces que debamos tener si nos mantenemos con nuestra mirada puesta en Cristo, caminando recto. Porque todo lo que dicen es falso. Sin embargo, como mencionaba también en la semana pasada, y lo reitero en esta, para que podamos ver esto a la luz de cómo es una persecución, debemos estar viviendo entonces de una manera diligente, siendo sal y luz en este mundo, porque si hemos sido irresponsables, si hemos sido negligentes en lo que tenemos que hacer, ya no va a ser falso lo que tengan que decir, sino que dirán, y eso que él es cristiano. Y eso que ella es cristiana y mira la actitud que tiene. Y cuando vemos este tipo de situaciones es bastante difícil saber qué debemos hacer. Pero algo que usted y yo debemos hacer y debemos ejercitar mucho es lo que decía cuando estuvimos viendo la oración de nuestro Señor Jesucristo, conocida como el Padre Nuestro. Y también hemos visto en algunas de las bienaventuranzas. ¿Hemos clamado a Dios como debemos? ¿Considera usted que en aquella situación difícil en la que usted o yo nos encontramos, o en este tiempo de COVID-19 en el que nos encontramos, hemos clamado al Señor como deberíamos? ¿Hemos orado como deberíamos? Es cierto todo el encerramiento. Es cierto que también hayan elementos persecutivos, no sé si esa palabra existe en español o en algún otro idioma, o algún elemento de persecución hacia nosotros como cristianos. El punto aquí es, si hemos clamado al Señor en medio de la persecución, en medio de la falsedad que hagan, la persecución a la que usted y yo somos sometidos es que lo que digan sea falso. Pero ¿sabe? Eso también debe darnos un poco más de luz. Y si me acompaña brevemente al Salmo capítulo 5,
versículos del 4 al 5, nos dice lo siguiente. Usted puede leerlo con más detenimiento. Dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Aquí vemos que dice que Dios no se complace en la maldad. El malo no habitará junto a Dios. Los insensatos no van a estar delante de Él. Dice que aborrece a los inicuos y va a destruir a los mentirosos. Usted y yo no somos llamados a tomar venganza en nuestras manos, a pesar de que sea mentira. Recuerde lo siguiente: lo soportamos por causa de Cristo. No me malinterprete. Como decía hace un rato, y puede tomarse de esa manera a veces, que puede estar diciendo como que bueno, debemos quedarnos solamente quietos y nunca debemos defendernos. No estoy diciendo eso, sino en el contexto de lo que menciono. El punto que resalta es: somos cristianos, cuando venga la persecución, debemos defendernos. En algunos casos habrá que callar, en algunos casos habrá que ser feroces al defender la fe, en otros momentos habrá que poner la cabeza. Si usted se encuentra en una situación difícil, es cuando entonces debemos reposar, descansar en nuestro Dios, porque el castigo para los malvados será a su debido tiempo, nos dice versículo 10. Dice: caigan todos por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera. Todo lo que usted y yo soportamos no se compara con la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar. Concluyo, como decía, no iba a ser repetitivo. Vimos entonces que cuando nos persiguen debe ser por causa de la justicia, al igual que la bienaventuranza anterior, que está interrelacionado con el hecho de ser vituperado, es decir, escarnecidos, burlados, reprendidos por medio de mentiras. Eso significa que lo que se dice de nosotros por nuestra fe en Cristo es algo falso y que ellos simplemente buscan difamarnos, para decirlo de una manera, para hacernos la vida imposible. Si a nuestro Salvador se lo hicieron, tanto más también a nosotros nos los van a hacer. Una breve aplicación, mi querido hermano, y hoy no voy a usar Apocalipsis. Quiero que me acompañe a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos de 4 al 7, que dice lo siguiente: tanto que por nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles en su poder. Ángeles de su poder. El malo que lo está persiguiendo hoy día recibirá su merecido, recibirá su castigo. Y como vimos la semana pasada en Apocalipsis capítulo 20, dice que estaban las almas de los decapitados allí y se les había dado potestad
para poder juzgar. Querido hermano, nuestro anhelo va a ser y debe ser que el Señor se encargue. Santiago dice, Él es el único juez justo y Él va a pagar. Nosotros no. Que en este tiempo entonces nuestro Dios nos fortalezca en medio de todas las vicisitudes que podamos estar atravesando en nuestra vida cristiana, sea cual sea la situación. Y en este caso, como vimos el día de hoy, por medio de la mentira. Vamos a orar para concluir el día de hoy. Padre, te agradecemos por el tiempo que nos ha dado con tu palabra, Señor, y poder ver todas estas cosas, Señor, que están contenidas aquí. Padre, concluyendo en este tiempo acerca de las bienaventuranzas, Padre, te agradecemos porque todo lo que hemos podido aprender, Señor, y todo esto es para nuestra vida cristiana, porque de la manera en que termina el Sermón del Monte dice, Señor, todos aquellos que escuchan tu palabra, Padre, todos aquellos que escucharon este sermón, incluyéndonos a nosotros, si obedecemos tu palabra, seremos hombres sabios que nos hemos fundamentado sobre la roca. Pero si desechamos lo que tú has dicho, Padre, seremos considerados hombres insensatos. Padre, te agradecemos por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Alabamos el santo nombre de Dios por la exposición de su palabra que nos ha permitido recibir en este día. Le invito a que juntos, desde donde usted se encuentra, adoremos a Dios entonando la doxología final. La bendición pastoral la extraemos de la carta de Judas, capítulo 1, versos 24 al 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que Dios bendiga a su santa iglesia. Estamos despedidos.